Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar una nueva clase. Hoy vamos a trabajar la clase número 10. La temática que vamos a abordar es el arte románico. Digamos, seguimos dentro de la misma unidad. Pero en este caso, digamos, no sé, profe, si quería hacer ahora al principio la devolución del foro o lo dejamos para el final de la clase, como parezca mejor. No, por ahí ahora al principio, así vamos cerrando con eso y ya Bueno, vale, en la cuota. perfecto. Igual es cierto, son poquitos. En primer lugar, Sí, sí. quiero felicitar porque esta vez sí se ha visto que se han puesto a problematizar que son un poco más los contenidos y han escrito con sus palabras, así que eso es un gran avance. En primer lugar, yo me gustaría como hacer la revisión, digamos, de los factores que les pedimos a ustedes que analicen. Yo estoy tratando de ponerme la cámara también. Todo, parece que todo no se puede. Ahí estoy abriendo acá un cuadrito. Ahí va. Lo primero que se les había pedido era que ustedes puedan diferenciar la ubicación geográfica, la organización social y política, pues el desarrollo de las ciudades. Esto es importante, acá sí tengo algunas observaciones para hacer, religión, expresiones artísticas, simbología. En su gran mayoría la ubicación geográfica, hay muchos que hicieron alusión, la Cari, hicieron alusión, sí, está perfecto, a la región. Pero lo importante, que a mí me gustaría, que hay muchos que lo pusieron, otros no tanto, y me gustaría que lo revisen o lo agreguen en caso de que sea necesario. Cuando nosotros hablamos de la ubicación geográfica, lo que nos interesa que tengan en cuenta es cuál es el entorno natural que caracteriza a esa región geográfica, ¿sí? No es lo mismo, uno puede decir, bueno, noreste de África, por ejemplo, ¿no? La civilización egipcia, que más de un cuadro dice noreste de África. Bueno, pero ¿qué significa que está al noreste de África? ¿Cuáles son los recursos naturales que dispone ese entorno natural, valga la redundancia? Entonces, no es solamente el noreste de África, sino, bueno, ahorita es el río Nilo, es una zona desértica, ¿no? Eso indudablemente influyó en cómo se fue organizando o tomando forma la civilización egipcia. Hay otros que en la parte de la organización de las ciudades tuvieron en cuenta, por ejemplo, el tema del Nilo y de los recursos naturales, pero son dos cosas diferentes. ¿Por qué? Porque tanto en la organización política, en la organización social, como en el desarrollo de las ciudades, tiene mucho que ver cómo es que se predispone, por así decirlo, los espacios arquitectónicos, por así decirlo, más destacados de la civilización en cada una de las ciudades. Y eso muchas veces responde justamente a la organización social y también incluso a sus creencias religiosas. Entonces no es casualidad, por ejemplo, que todo vaya en torno al palacio del faraón, en el caso de los egipcios, en el caso de Grecia, que las ciudades tengan un espacio de recreación, una acrópolis con sus espacios específicos para desarrollar la democracia, o darle este espacio a los ciudadanos de poder construir su Estado, ¿no? Estas ciudades-estados, cómo se distribuían. Eso, si bien se determinaba espacio geográfico, mejor geográfico, y la única geográfica, ahí es donde yo destacar cuál es el medio ambiente que rodea la civilización. ¿Sí? Entonces, no solamente en orillas del Mediterráneo, en los Balcanes o centro de Italia, bueno, pero ¿qué significa que esté en el centro de Italia? ¿Cuáles son los recursos naturales? Pues si les corta, vamos un segundo.
Sí, se entrecorta ¿Se está un cortando? poquito. Se Sí, entrecorta, sí, se sí. corta, profe. Bueno, ahí lo menciono, denme un segundo, por favor. Por favor. Ahí va. ¿Me escuchan? Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Sí, ahora mejor, profe, sí, sí. Sí. Bien. Bueno, entonces profe, le se decía, escucha. importantísimo en la ubicación geográfica tener en cuenta el medio ambiente y los recursos naturales. No es solamente el noreste de África, sino, bueno, orilla del río Nilo, zona desértica. El hecho de que Grecia, por ejemplo, haya tenido costas en el Mediterráneo, pero al mismo tiempo colinas dentro de lo que es lo continental, también influyó a cómo esta civilización se fue distribuyendo en su territorio. Entonces, por algo Atenas, Esparta es Esparta. Entonces, sus fronteras, su predisposición, digamos, al mar, va a influir en el desarrollo de la civilización. Y eso tiene que ir en la ubicación geográfica. En segundo lugar, organización política, y la verdad que fue muchísimo, se notó que fue mucho más claro a poder hacer las diferencias. Ojo con, en la organización social y política, con solamente quedarme en, bueno, ciudades-estado políticamente democráticas, monarquías divinas, por ejemplo, en el caso del faraón. Ojo con quedarme solamente con eso. Acá es importante destacar si había o no había determinados distintos sectores sociales. La mayoría lo señaló. ¿Sí? Esto de, bueno, de los ciudadanos, los esclavos, los escribas en el caso de los faraones, también con sus esclavos, sus sectores privilegiados, por así decirlo, los no privilegiados. La mayoría lo hizo, otros no. Así que es importante eso. En la parte de organización social y política, primero, relaciones de poder, que me parece que fue claro porque todos por lo menos pusieron la punta de la pirámide, ¿no? Por así decirlo. Entonces, bueno, sí, nombraron al faraón, hablaron primero, en el caso de Roma, hablaron primero de sus diferentes etapas, ¿no? Su república, la monarquía, luego el imperio. Pero es importante acá que puedan ustedes detectar si hay diferentes sectores sociales. ¿Por qué? Porque que haya distintos sectores sociales significa que hay distintos espacios o actividades o visiones de la realidad en cada una de estas civilizaciones. No es lo mismo un esclavo egipcio que ser el faraón, ¿estamos? O un escriba. Y eso influye en la cultura, indudablemente. No es lo mismo ser un varón ciudadano o ser una mujer griega, por ejemplo. Y eso, repito, que haya sido una mujer griega o que tengan esa cosmovisión de qué lugar ocupa la mujer, qué significa ser, quiénes son los ciudadanos, quiénes pueden opinar o quiénes no pueden opinar, quiénes pueden o no tomar decisiones. Eso indudablemente hace a la cultura, ergo al modo de ver su mundo, su entorno, sus fenómenos, ¿no? Y en consecuencia, cómo se expresa este modo de ver el mundo. Así que en ese cuadro, yo en esa columna realmente la mayoría trabajó bastante bien. Solo ese detalle, a modo de observación, los que no pusieron o no pudieron diferenciar los distintos sectores sociales, es importante que lo agreguen. ¿Quedó claro lo de la ubicación geográfica? Que no es solamente un punto cardinal, digamos, sino que tiene que ver con el entorno natural que dispuso materiales para su arquitectura, digo, ¿eso quedó más o menos claro? ¿O no? Sí, profe. Bien, perfecto. Sí, sí. Bien, desarrollo de las ciudades. Acá fue ¿cómo les iba a decir? Como heterogénea, porque algunos fueron muy escuetos, que me parece genial, porque es verdad, lo escribieron con sus palabras y fueron como muy escuetos, ¿no? Entonces,
por ejemplo, en el caso de Egipto vi muchas que hablaron de las inundaciones, entonces ahí sí hicieron alusión a la importancia o lo fundamental que era el río Nilo para el desarrollo de las ciudades en la civilización egipcia. Pero en este caso, lo que nosotros, que está buenísimo diferenciarlo, ¿no? Digo, bueno, Egipto, alrededor del río Nilo, utilizaron sus inundaciones, que bueno, que obviamente contribuían al desarrollo económico, por así decirlo, de sus tierras, y a la vida en sí, ¿no? Grecia, hablaron un poco de esta Acrópolis, ¿no? De este espacio en alto, en donde funcionaban las situaciones quizás más públicas, más políticas, pero también es importante en el desarrollo de las ciudades que se pueda tener en cuenta, volviendo un poco, ¿no?, a esto de la organización social, política y demás, bueno, ¿cómo se expresaba esta organización social y política en las ciudades? Y si ustedes prestan atención, si bien son muy diferentes, es cierto que son muy similares en esto de, bueno, siempre va a existir un centro, que en el caso de Grecia va a ser el centro político de encuentro democrático, por así decirlo, de intercambio. En Roma vamos a tener distintos espacios, por ejemplo, bien ubicados para el ocio, otros espacios bien ubicados para el funcionamiento, repito, del sector político. En el caso de Egipto, por ejemplo, ¿y cómo eran sus ciudades? ¿Qué era el centro de la ciudad? Entonces, no es solamente tener en cuenta alrededor del río Nilo, sino ver cómo esa organización social se fue expresando en el desarrollo de esa ciudad. Cuando nosotros vemos el Imperio Romano, que hubo dos más o menos que hablaron de eso, cuando hablamos de imperio, claramente tuvo que existir una expansión. Nosotros cuando hablamos de imperio hablamos de un territorio extremadamente enorme, ¿sí? Motivo por el cual las ciudades tenían que ser relativamente similares y organizadas, porque si no, ¿cómo hacías vos para organizar la civilización en territorios totalmente extensos? Entonces, hubo todo un diseño, no solamente los acueductos, que también los nombraron un poco sueltos, sino es, bueno, ¿cuál es la función que tenía el acueducto? Esto de los caminos, ¿no? Bueno, la necesidad de comunicar, y bueno, la necesidad de comunicar va a predisponer una organización urbana determinada, ¿sí? Y de comunicar todo el imperio, en el caso de Roma, como también de saber diferenciar los espacios para cada uno de los sectores sociales. Eso también fue premeditado. Y muy pocos pudieron detectar eso. Entonces, en lo que es las ciudades, importante preguntarse, ¿existen espacios para diferentes sectores sociales? ¿Toda la ciudad está formada o distribuida en torno a algo? Bueno, si es algo, ¿a qué? ¿A un templo? ¿A qué? Juli, eso quería Sí. comentar yo justo, perdón que te corte, pero No. me pareció que, por ejemplo, en Egipto y en Grecia está muy abocado a lo religioso la mayoría de esas cosas. Exactamente. Pero, ¿y la ciudad? ¿Y qué pensás de la ciudad? La ciudad griega y la ciudad egipcia. Porque sí, es verdad que lo religioso jugaba un papel enorme, pero cuando vos pensás en la ciudad griega, por ejemplo, sí, el templo tenía un espacio muy particular y tenía que estar elevado, digo, no estaba construido a la misma altura de las casas. El templo tenía su espacio, pero también estaba la Acrópolis, que tiene otra, si bien nosotros tenemos el templo como eje, digamos, ¿no? de su cultura, de su religión, de su modo de relacionarse, que era, bueno, tiene que estar elevado, porque, bueno, en la parte de religión también ustedes lo han señalado muy bien, cuál es el rol que juega el templo o el rol que juegan los dioses en cada una de las civilizaciones.
Pero en Grecia no solamente era importante todo el tema de la religión, también era muy importante el tema de la democracia, por así decirlo, el intercambio político, el encuentro, el teatro, el encuentro entre esos ciudadanos, que no eran todos considerados ciudadanos. Entonces, bueno, esos espacios, ¿dónde estaban? ¿En torno a qué? El Ágora, por ejemplo. Es una plaza pura y exclusivamente creada para fomentar, para desarrollar estos valores que uno cuando habla de democracia no es exactamente la misma democracia de ahora, ¿no? Pero bueno, viene de allí, viene de este espacio de intercambio y de toma de decisiones entre, claro, sectores específicos. Pero hay un espacio específico en la ciudad dedicado a eso. ¿Y dónde estaba? ¿Estaba en las afueras? ¿Estaba en el centro? Bueno, ¿por qué? Bueno, entonces es el desarrollo de la ciudad. ¿Qué pauta me da a mí de cómo ellos vivían? ¿Qué papel jugaba el Estado? ¿Qué papel jugaba el faraón? ¿Qué papel jugaba esto del ocio del ejército, ¿no? En el caso de Roma, por ejemplo, el imperio, era muy importante que pudiesen, como era un imperio, a ver, hablando ya del imperio, como era un imperio, el imperio se impone. Entonces domina. Y bueno, y tiene que existir no solamente una unificación dentro de lo que se considera como, bueno, vieron, no sé, vieron, por ejemplo, hay reglas, hay normas en donde determinadas ciudades hay una determinada altura, por así decirlo, que no se puede pasar. Entonces, hay, por ejemplo, no sé, uno va no se me va a ocurrir ahora una ciudad, pero existen reglas, por ejemplo, de edificación. Bueno, obviamente que acá no existían reglas de edificación, pero sí había como una armonía en las ciudades. Bueno, eso tiene un porqué. Uno cuando va a Roma, uno cuando va a Firenze, a Italia, ¿no? De repente vos te das cuenta que si bien son muy distintas y hoy están muy desarrolladas, tienen una distribución bastante parecida. Particularmente Roma parece un asterisco. ¿Pero por qué parece un asterisco? Porque son muchas diagonales. ¿Pero por qué son muchas diagonales? Y porque terminan llevando siempre a un espacio público, ¿sí? Que puede ser de ocio, que puede ser político. Bueno, ¿por qué? ¿Cuál es el juego? ¿Cuál es el papel que jugaban, digo, estas organizaciones sociales y políticas en el desarrollo de la ciudad? Entonces traten de establecer esa relación. No solamente tenía una acrópolis, un templo y el ágora y esto. Bueno, existían teatros, anfiteatros, termas, acueductos, bárbaro, caminos. Bueno, ¿y qué me dice esto? ¿Por qué? Acueductos, caminos, bueno, porque permitían conectar los territorios dominados bajo el Imperio Romano. Porque era importante en Grecia tener espacio, o la ciudad era importante que se destaque el teatro y en los espacios de intercambio político, por así decirlo, si ustedes quieren ponerlo con sus palabras. Como sí. una anécdota, digamos, en realidad, de por ahí frases de uso común y cotidiano, ¿no? Como todos los caminos conducen a Roma, ¿no? Claro. Bueno, digamos, eso tiene una significación referido a lo que estaba mencionando, decir, bueno, ¿cuál era la importancia del desarrollo de esos caminos para pensarlo con el imperio, para la difusión de la cultura, ¿no? Bueno, nada, como para agregar eso nada más. Claro, es que es importante que siempre vayan como estableciendo, ¿qué me está diciendo a mí? Si yo veo cómo se hacían las ciudades, ¿qué me está diciendo a mí de la cultura? ¿No? Siempre esa pregunta. Pero en general bastante bien, digo, las intervenciones estuvieron muy bien. Me gustó que hayan escrito con sus palabras la mayoría. Bueno, religión, muy bien. Ahí fueron más datos, más conceptos, son politeístas y pudieron diferenciar, si bien son las tres civilizaciones, hablamos de politeísmo, pudieron ahí destacar cómo influía esta religión en la organización social, eso es clave. Entonces, bueno,
Sí, era politeísta, pero bueno, todos, ninguno se olvidó de que el faraón era la representación del dios, y eso es fundamental, y a eso queríamos ir también. En el caso de Grecia, bueno, ¿cuál es el papel que juega? Porque está bien, estamos hablando de una ciudades-estado, estamos hablando de democracia, entonces de pronto no tenemos un rey puesto por Dios o la representación de Dios, pero sin embargo, de algún dios digo, ¿no? Pero sin embargo, su mitología era la explicación de todos los fenómenos naturales que los atravesaban, ¿no? Y que ellos no paraban de observar y de analizar. Y la importancia que tenía la oración, no la oración, sino la devoción a estos dioses, y que tengan sus templos para ello. De hecho, ahí es donde se destaca mayormente la arquitectura, ¿no? Además de sus teatros y demás, pero los templos con sus columnas, en Grecia, por ejemplo, y en el caso de Roma también, fueron muy, muy destacados y dignos de marcar. Y por lo demás, expresiones artísticas. Bien, en el caso de... No, eso la verdad que no tengo mucha observación para hacer. Hicieron muy buenas definiciones. Todos pudieron tener en cuenta algo muy importante en las expresiones artísticas, que sí, que ahora me estoy dando cuenta. Temas materiales. No era lo mismo una escultura griega que una escultura egipcia. ¿En qué sentido? Si bien tenían una simbología que lo pusieron en el siguiente cuadro, acá es importante que las expresiones artísticas, ustedes pueden decir, bueno, sus principales expresiones fueron pictóricas, escultóricas y arquitectónicas. Perfecto. ¿Cuáles son las diferencias? Y en primer lugar, empezamos por los materiales. En segundo lugar, ¿dónde? ¿Dónde estaban esas esculturas? Todos tenían esculturas. Bueno, o sea, uno entraba a la casa de un esclavo y podía encontrarse con una escultura. Pues no. ¿Dónde estaban esas esculturas? ¿Cuáles son las esculturas más características de la civilización egipcia? Y van a estar generalmente relacionadas a todos los monumentos no me sale ahora el nombre de espacios, sí, por así decirlo, edificios relacionados principalmente al faraón, ¿no? Entonces, sus esfinges, la representación de los dioses, estas esculturas que no son de mármol, por así decirlo, de yeso, como sí podemos encontrar en Grecia. Entonces, bueno, esa diferencia no lo pusieron todos, pero sí es importante que acá destaquen los materiales, ¿sí? Que, otra vez, ¿por qué? Porque los materiales a nosotros nos van a ir marcando también el paso del tiempo, no va a ser el mismo material que veamos ahora de lo que vamos a ir viendo más adelante. Y eso habla del avance técnico, ¿sí? De las expresiones artísticas. Nosotros, está bien, Grecia y Roma están más cerca de la ubicación geográfica de que estamos estudiando en este preciso momento, digamos, ¿no? Y donde nos vamos a adentrar. Es decir, que no vamos a estar tanto en África, vamos a estar más en Italia. Perdón, yo pienso en Europa, me viene Italia, en Europa. Pero tener en cuenta los materiales en las expresiones artísticas, con qué se pintaba, con qué se construía, con qué se esculpía, es lo que a nosotros nos va a dar la pauta de los avances técnicos a lo largo del tiempo, y cómo estas expresiones artísticas pueden ser muy parecidas, pero se van transformando, ¿sí? Y con ello, los artistas, los exponentes de estas expresiones artísticas. En Roma, muy bien, la influencia, me gustó en la simbología, la mayoría marcó la influencia etrusca, que bueno, es clave.
Y la religión, muy importante, la religión es la simbología de las producciones pictóricas y escultóricas, la mayoría lo pudo destacar. Así que bueno, eso nada más. No sé, chicos o chicas, si tienen alguna duda, si les fue quedando claro, si fueron anotando, bueno, a mí, esto me faltó, así que lo voy a agregar. ¿Por qué? Acuérdense que esto es el apunte de la unidad 3, ¿sí? Entonces, está bueno que hayan escrito con sus palabras, pero importante detallar esto. Ubicación geográfica, tengo en cuenta el entorno natural, el medio ambiente y cuáles son los recursos naturales que esa región geográfica dispuso para cada una de las civilizaciones, ¿sí? Sus colinas, sus mares, porque a ver, el avance tecnológico, el desarrollo económico, nada está exento al ambiente, al medio ambiente. Entonces, si yo tengo mar, y es muy probable que en mi cultura el mar sea fundamental. La pesca, el mar, las tormentas, Poseidón, ¿no? Digo, de pronto, si mi actividad económica está relacionada a la navegación, a la pesca, y eso, y encima mis creencias tienen que ver con fenómenos de naturaleza, porque, por ejemplo, yo estoy hablando de Grecia, ¿no? Digo, mitología, cuando nosotros hablamos de mitología, si ustedes prestan atención, los dioses mitológicos, si bien representan no solamente situaciones o cosas de la naturaleza, por así decirlo, sino también sentimientos, ¿no? Es como que, bueno, la diosa del amor, ¿no? Y sus mitos explican estas cosas que están como muy dentro del alma y que no puedo materializar y no puedo tocar y no puedo explicar si no las veo, están como dentro. Entonces la mitología ha tratado de buscarle un porqué a lo que siento, un porqué a lo que me está atravesando, un porqué a lo que está sucediendo. Entonces, bueno, si de repente todo mi entorno es agua, es mar, o es colina, y mi modo de ver y mi mitología, mis dioses, van a representar algo específico, distinto, no sé, en Egipto y de repente sus tormentas de arena, ¿no? Que también habrán tenido sus miedos, se habrán pegado sus juliepes los egipcios, pero digo, y le habrán buscado su explicación a esto. Entonces, bueno, importante eso, la ubicación geográfica, organización política lo mismo, cómo la organización política llevó, importante, distintos sectores, a ocupar diferentes sectores en la sociedad. Está perfecto que puedan destacar quién es o quién no es el sector más poderoso, cuál es la función de los otros, por qué hablamos de esclavos, importante. Ciudades, cuál es la relación de la ciudad con esta organización social, política y sus creencias. ¿Me dice algo la organización o la distribución urbana con la organización? ¿Me dice algo de la organización política o no me dice nada? Si no me dice nada, está perfecto. Pongo datos sueltos. Tenían teatros, tenían templos, tenían acueductos, caminos, Acrópolis. ¿Y qué papel jugaba la Acrópolis? Importante eso. Bueno, nada más. Yo creo que nada más, que ya estamos. Bueno, perfecto. Pero muy bien, ¿eh? Nada de eso, felicitarles. No, también en relación a esto que mencionaba sobre la importancia del contexto, ¿no? Que Claro. no solo tiene que ver, digamos, con solamente los materiales, digamos, y esas cosas, sino incluso, por ejemplo, la forma de entender el mundo, ¿no? Por ejemplo, desde la filosofía griega, ¿no? Uno de los primeros, digamos, filósofos que va a fundar una escuela, que es Tales de Mileto, él va a plantear que el origen de toda la vida es el agua, digamos. Y claro, y si vos mirás Grecia, digamos, está rodeada de agua, ¿no? Entonces, incluso hasta en esa percepción, ¿no? De algo tan profundo como intentar encontrarle una explicación a la vida, está condicionado por ese contexto, ¿no? Geográfico, histórico. No, nada, eso quería agregar nada más, como un detalle. Sí, es cierto. Pero bueno, me parece que bueno, que lo han hecho bastante bien. Así que anotar estas observaciones que les estamos haciendo para, bueno, en el caso que sea necesario agregarlo.
Bueno, bárbaro. Gracias, profe. No, por favor. Bueno, si no hay ninguna duda, ninguna consulta, vamos a pasar ahora a la clase del día de hoy, que como les mencionaba, la clase número 10, seguimos en la unidad número 4, y la temática que vamos a abordar es el arte románico, ¿no? Este arte tiene una particularidad que se da en un contexto determinado, lo vamos a ubicar entre el siglo X y el siglo XII. El contexto histórico, digamos, que a partir del siglo X termina de alguna manera algunos conflictos, sobre todo que atravesaban a gran parte de Europa, ¿no? Que se habla de el fin o el cese de las invasiones bárbaras, y por lo tanto, ya con este desarrollo y auge del cristianismo, sumado a esta estabilidad, digamos, política, esto va a permitir, ya, digamos, ya no hay que dedicarle tiempo a la guerra, ¿no? Esto va a permitir entonces el desarrollo, ¿no?, de cierta estabilidad social, económica, política, religiosa, cultural, artística, ¿no? Entonces, acá empieza a desarrollarse una nueva, se empieza a aplicar, digamos, una nueva forma de expresión artística, que no es una forma que va a surgir de la nada, ¿no? Sobre todo, siempre que nosotros pensamos en este contexto y en esta edad, digamos, el elemento central de la difusión del arte va a estar a cargo de la Iglesia Católica, ¿no es cierto? Esto siempre va a estar presente, ¿no?, como un elemento transversal en estas diferentes expresiones artísticas que hemos ido viendo, ¿no? Pero acá va a haber una nueva concepción, sobre todo de diferentes órdenes religiosas, ¿no?, que empiezan a buscar o a tratar de encontrar nuevas formas de prácticas religiosas y sobre todo con una estética religiosa determinada, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué tiene que reflejar una iglesia, ¿no? ¿Cómo tiene que comportarse, digamos, los integrantes de la fe cristiana? Entonces se pone en discusión, digamos, una gran serie de cosas y debates y discusiones en donde vamos a encontrar muchos elementos que van a ir dando forma, van a ir dando lugar a lo que después se va a conocer, digamos, con esta nueva expresión artística. Pero claramente que, además de estas transformaciones al interior de la iglesia, digamos, vamos a encontrar un orden político y social determinado, que es la implantación del feudalismo, ¿no?, que termina de alguna manera de coronar también la supremacía de la iglesia cristiana sobre otras religiones, ¿no? Y esto es un elemento central, porque es lo que después nos va a permitir entender por qué es tan importante el peso de la iglesia, digamos, en todos estos procesos, ¿no? Y acá, digamos, esta organización feudal, ya lo vamos a profundizar un poco más, se organiza, ¿no?, en torno a la figura del rey. Ese rey es acompañado por una nobleza, esos nobles, digamos, van a representar estos señores feudales, y ahí también están, dentro de esta sección, digamos, van a estar los religiosos, ¿no? Y luego, en otro estamento, van a estar los campesinos o los siervos, ¿no?, del señor feudal. Después vamos a ver que esto también va a traer aparejado una organización, ¿no? Cuando miremos específicamente la arquitectura románica de esta época, vamos a ver que aparecen los castillos, ¿no?, como los lugares de residencia civil-militar del señor feudal, ¿no?, que van a cumplir una función muy importante en términos de la defensa de esos territorios y como elemento de protección para estos siervos, digamos, del señor feudal. Pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Volviendo a este contexto de surgimiento del románico, lo que nosotros vamos a entender es que hay una transformación y un cambio fuerte respecto, digamos, a las órdenes religiosas que van a tener más predominancia hacia el interior de la iglesia. Y hay un proceso, digamos, que va a ir modificándose, ya que al haber más estabilidad, empieza a aparecer, digamos,
si se quiere, más dinero, ¿no? Hay un proceso de enriquecimiento, la capacidad de determinados lujos, ¿no? Y esto va a entrar en algunos puntos en tensión con ciertas prácticas de la iglesia o ciertos votos, ¿no? Para nombrarlos algunos, digamos, una de las órdenes más antiguas, que la orden benedictina, planteaba, digamos, 3 tipos de votos, ¿no? Los votos de obediencia a su superior, el voto de castidad y el voto de pobreza, ¿no? Y esta es una orden muy vieja, más o menos del siglo VI, dijimos estamos en el siglo X, digamos, como que han pasado un tiempo importante, ¿no? Y aparece otra, digamos, otra orden, que va a ser la orden del Cister, digamos, que va a flexibilizar un poco también estas concepciones, ¿no? Si bien se va a mantener, digamos, un espíritu de humildad y de pobreza, que también entra, digamos, en tensión con este excesivo enriquecimiento y lujo, sobre todo cuando la aristocracia, digamos, este orden de nobles, digamos, van a pagar, ¿no?, a la iglesia por el perdón de sus pecados, ¿no? El diezmo, digamos, que se otorga, no me voy a acordar ahora bien cómo es la palabra que tiene esta práctica, yo me voy a acordar, y se empieza, digamos, la iglesia empieza a acumular riquezas, y esto también va a permitir, bueno, ahora tener dinero para desarrollar con mayor... Sí, Liliana. ¿Levantó la mano, Liliana? Sí, profe. Sí, las indulgencias. Exactamente, no me salía, gracias, Liliana, exactamente. Digamos, y esta práctica, ¿no?, va a generar, digamos, un ingreso de dinero muy importante, con el cual se van a destinar no solo al arte, sino a la expansión del cristianismo en general, ¿no? La construcción de nuevas iglesias, de catedrales, la ampliación, las modificaciones y el desarrollo artístico, ¿no? Entonces acá vamos a ver que se empieza a dar un fuerte desarrollo del arte, ¿no?, que luego, después, más adelante, va a ser denominado... ¿Hay alguien tiene...? Liliana, tiene gracias. Tenés el micrófono abierto, Liliana. Muy bien, sí. ¿Cómo no sé está? si no, Muy bien, no, buenas tardes. no nos escucha. Mira, Profe, sí, ¿no la puede silenciar usted? el trato. Ahí está, ahí creo que la silencié. Ahí está. Bueno, estas distintas expresiones van a dar forma a lo que recién en el siglo XIX, ¿no?, se le va a dar, cuando se empieza a analizar la arquitectura de los siglos XI y XII, se le va a dar el nombre de arte románico. El problema que tenemos, digamos, a la hora de especificar o dar este nombre es que es muy heterogéneo, ¿no? Entonces vamos a encontrar que de acuerdo a las regiones hay diferentes formas de expresión de este arte. Pero bueno, digamos, los estudiosos decidieron, digamos, englobar todo ese arte como arte románico. Y lo dividen en diferentes etapas, ¿no? Una primera etapa que es el primer románico, la segunda etapa que es el románico pleno, y la tercera que es el tardo románico, ¿no?, que se extiende hasta el siglo XIII aproximadamente. Y a su vez, estas diferentes regiones que van a ir existiendo van a ir teniendo características propias y en algunos casos como gran cantidad de diferencias, digamos, ¿no? Es decir, la utilización de elementos arquitectónicos que solamente están en una región y no en otra. Entonces es como que resulta, digamos, por ahí difícil identificarlos como parte de un mismo movimiento, ¿no? Pero bueno, acá hay un punto en común, que es en lo que acuerdan, digamos, los teóricos, que es cómo se empiezan a abandonar, o ya no se pueden visualizar con tanta claridad, rasgos del arte romano, ¿no? Fíjense. Se empiezan a transformar esas viejas construcciones, digamos, la utilización de columnas y otro tipo de cosas dejan de desaparecer. Entonces aparece, digamos,
ese proceso de transformación. Se incorporan materiales preciosos en las construcciones, ¿no? Se va a dar prioridad al valor y a la calidad de los metales preciosos, el oro, la plata, gemas, digamos, ¿no? Como forma de decoración. También aparece una nueva función de las construcciones, que es una función alegórica simbólica de las imágenes, ¿no? Que digamos, esta exacerbación de esta producción artística es la manera en que encuentra la Iglesia Católica de demostrar su triunfo sobre el resto de las creencias y de las religiones, ¿no? Entonces esto va a ser un elemento muy importante porque es, digamos, no es solo una muestra artística, sino que es una muestra de superioridad en términos de la consagración del triunfo definitivo de la Iglesia Católica. Y esto se va a tener que expresar en la construcción de un nuevo templo, ¿no? Y acá aparece, digamos, este arte, ¿no?, románico. Vamos a ver también que hay algunos elementos que son muy particulares, ¿no?, en donde toda la manifestación artística, arquitectura, escultura, pintura, está subordinada a la gloria de Dios, por lo tanto, a la gloria del cristianismo, digamos, ¿no?, a este triunfo. Y esto es un elemento muy importante porque es lo que va, digamos, a marcar estos periodos que vamos a empezar a ver de ahora en adelante, ¿no? La arquitectura al servicio de Dios, ¿no? Esta concepción es una concepción del arte que nosotros vamos a empezar a apreciar y a ver de ahora en más, ¿no? Y este arte, digamos, lo vamos a ver reflejado, sobre todo la dimensión arquitectónica, en tres tipos de construcciones muy particulares, que son religiosas: las catedrales, las iglesias y los monasterios. Fíjense que aparece acá un nuevo elemento, ¿no?, que es interesante tenerlo en cuenta. Aparecen también numerosas nuevas iglesias y nuevas catedrales que se denominan iglesias o catedrales de peregrinación, es decir, para recibir peregrinos, ¿no? Estos movimientos de personas hacia lugares religiosos determinados y particulares, ¿no? Entonces esto plantea también la adecuación de estas construcciones para recibir a estas personas. Por lo tanto, nos vamos a encontrar que las dimensiones y los tamaños de estas iglesias y estas catedrales son de bastantes dimensiones, digamos, ¿no? Hay una intención también de ampliar, digamos, las participaciones de quienes entran a esa iglesia. Y después vamos a ver cuál es el sentido de la peregrinación, porque acá aparece un elemento muy importante también para analizar. Otro elemento que va a incorporar esta arquitectura está en relación a la orientación de las iglesias, ¿no?, y de las catedrales, la orientación de este a oeste, ¿no? La intención, esto también empieza acá a jugar algo que después se va digamos, a perfeccionar con el gótico, que va a ser la utilización de los rayos del sol. Los primeros rayos de luz van a entrar, digamos, por la parte del ábside, digamos, que es, digamos, desde donde se realiza la ceremonia, y el último rayo de luz va a dar en la portada principal, es decir, en la puerta de ingreso de la iglesia. Y acá aparece toda una intención de utilizar, digamos, como elemento simbólico la luz natural, ¿no? Porque la luz es la identificación de Cristo. Entonces, tiene todo un sentido simbólico particular. Por lo general, la primera luz de la mañana va a apuntar a lugares donde está ubicada la Virgen, por ejemplo. Entonces aparece la Virgen iluminada en determinados momentos del día. Bueno, y hay todo un juego, digamos, con ese diseño interno de estas construcciones, ¿no? Otro elemento también que va a aparecer, digamos, que se va a recuperar, que es una parte también muy importante,
que es lo que se denomina como el transepto, ¿no? Que es un espacio que estaba en las primeras iglesias paleocristianas, ¿no? Que tiene una forma de cuerpo longitudinal, ¿no? Que le da a estas catedrales la forma cruciforme, ¿no? Aparece de nuevo, se recupera esa idea de la forma de cruz, dos tipos de cruces vamos a ver, la cruz griega, que digamos es la cruz, digamos que si la medimos forma un cuadrado, ¿no? Y la cruz latina, la que conocemos, digamos, la que tiene uno de los tramos más extensos que el otro, ¿no? También se van a incorporar elementos particulares en donde que van a permitir, digamos, este pasaje de los peregrinos, digamos. Es como que se realiza pasillos laterales, ¿no? Independientemente de donde se celebra la misa, digamos, que es para que la gente pueda pasar caminando, ¿no? Y completar esa peregrinación, ¿no? Entonces acá va a haber un camino que llega hasta el sector donde están los presbíteros, es decir, donde se sitúan los clérigos, el coro, y el ábside también, ¿no? Esa parte final, digamos, ¿no? Que tiene una forma semicircular, que va a permitir, digamos, en algunos momentos, no en todos, pero el paso por esos lugares de los peregrinos. Hay estos elementos, ustedes en la clase, bueno, acá está, no estaba mirando, esta forma, digamos, fíjense que las dimensiones son mucho mayores, digamos. Acá abajo, en la imagen en blanco y negro, aparece una tabla de medición de metros, ¿no? De a cuánto equivale, digamos, el tamaño de esta construcción en particular, ¿no? Para tomar dimensión, ¿no? De la magnificencia de estas construcciones, ¿no? Claramente destinada ya no solo a una práctica religiosa para el lugar, digamos, para la gente que habita ahí, sino para esta idea de la recepción de los peregrinos, digamos, ¿no? Obviamente acá vamos a encontrar también nuevas formas de construcciones en términos de la utilización de diferentes tipos de arcos. Son estos arcos longitudinales, que son, digamos, lo que forman las naves centrales y las naves laterales, digamos, van a tener una particularidad que son, al ser tan extensos y tan grandes, son muy pesados. Entonces se tienen que construir muros laterales que ayudan a la distribución del peso, ¿no? Y diferentes nuevas técnicas, digamos, para poder sostener esos techos enormes, digamos, que ya no alcanza solamente con el solo arco, ¿no? Necesitamos seguir distribuyendo el peso por el tamaño que tienen estas construcciones y el peso que tienen, ¿no? Pero fíjense que ahora todos estos desafíos se pueden dar, digamos, porque se dispone de recursos económicos para afrontar este tipo de construcción, ¿no? Eso es un elemento también que tenemos que ir siempre mirándolo. Después ustedes acá van a ver, mencionamos en la clase, estas pequeñas diferencias, digamos, que van a tener, por ejemplo, el románico itálico, el románico español, ¿no? Que vamos a ver que aparecen diferentes técnicas, diferentes representaciones, ¿no? Incluso en algunos va a aparecer restos, digamos, de arte mudéjar, digamos, ¿no? De arte bizantino. Bueno, vamos a ver, digamos, acá van a poder ustedes ver esas características, ¿no? Y la tercera, digamos, de las construcciones religiosas son los conjuntos monacales, es decir, los monasterios. Por lo general, los monasterios, digamos, tienen la particularidad de ubicarse a las afueras de las ciudades, en lugares, por lo general, inhóspitos, digamos. Y esto tiene que ver también con una demostración de estos votos de pobreza, de humildad, que realizan, digamos, los clérigos, digamos, ¿no? El diseño de estos monasterios están diseñados y creados como ciudades cerradas, ¿no? Es decir, adentro del monasterio es en sí mismo una ciudad, donde se genera los alimentos,
la vestimenta, todo lo que haga falta, digamos, y tener la menor comunicación con el exterior, ¿no? Entonces esto también va a plantear un desafío en términos de los diseños de estas construcciones, ¿no? La particularidad que tiene esto como elemento elemento simbólico de demostrar, digamos, esas otras prácticas religiosas, ¿no? Vinculados a estos votos religiosos, ¿no? Y en particular también va a haber una diferencia respecto de estas catedrales que veníamos hablando recién, porque acá se va a reflejar con mucha mayor claridad este espíritu de humildad, digamos, de sobriedad en las construcciones. Claramente vamos a ver que no hay tantos detalles, que no hay tantas decoraciones, son mucho más sobrios estas construcciones, ¿no? La arquitectura civil. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. ¿Se va entendiendo más o menos? Sí, Sí, profe. se va entendiendo. Sí, profe. Bueno, bien, gracias. Bueno, en relación a la arquitectura civil, algo habíamos mencionado recién, que tiene que ver, digamos, con este desarrollo del feudalismo, esta organización social, política y económica, ¿no? Y se va a dar en la construcción de castillos, ¿no? Que cumplen una función civil y militar al mismo tiempo, ¿no? En estos castillos que ustedes pueden ver acá, vamos a ver que aparecen elementos muy particulares, las murallas, gruesas murallas de piedra, y que también van a tener, digamos, algún elemento en común con los monasterios, digamos, porque son casi ciudades, ¿no? Cerradas, ¿no? Pero estos lugares van a ser los lugares donde vive, digamos, la familia feudal, ¿cierto? Y en momentos o en épocas de conflicto, es el lugar que todo el feudo, es decir, todos los campesinos que viven en ese territorio van a poder ir a buscar resguardo y protección, ¿no? Porque, digamos, es esas ciudades amuralladas, ¿no es cierto? Por lo tanto, cumplen esta doble función, ¿no? De edificio civil y religioso, dependiendo, digamos, los contextos y sobre todo los conflictos que puedan darse, ¿no? El elemento central de esto es los materiales que se utilizan, en su mayoría son piedras, digamos. Estas construcciones por lo general se hacen en lugares elevados para facilitar no solo una mirada, digamos, una vista, digamos, amplia, sino también que sean de difícil acceso. En algunos casos vamos a encontrarnos que el acceso es por un solo lugar, mediante un puente, por ejemplo, ¿no? De alguna manera para garantizar la seguridad de estos lugares. También tienen, digamos, independientemente de las construcciones de torres y de algunos elementos característicos, ¿no? De gran altura, no hay muchos elementos de innovación en términos de la construcción, digamos, sino acá lo que interesa es esta doble función que va a cumplir, digamos, como elemento de construcción civil, ¿no? Un elemento también que es interesante, que aparecen, digamos, las primeras construcciones civiles que están vinculados, por ejemplo, a hospitales, a albergues, digamos, que empiezan a desarrollarse de una manera muy, muy primigenia, ¿no es cierto? Pero también van a aparecer estas primeras construcciones que luego vamos a analizar en otros contextos, ¿no? En relación a la escultura, ya salimos de la arquitectura y pasamos a la escultura, nos vamos a encontrar que la escultura, obviamente que siempre está vinculada no solo a lo religioso, sino íntimamente ligada a la arquitectura, ¿no? Que ya la intención no es solo decorar, sino también la intención es comunicar, es decir, difundir los principios y los valores de la iglesia, ¿no? Recordemos, esto lo hemos mencionado varias veces, pero es bueno recordarlo, que la mayoría de la población es una población analfabeta. No se sabe leer y escribir. Entonces,
la religión se difunde a través de las imágenes. Y la manera de difundir estas imágenes es a través de la peregrinación. Por eso, estas grandes catedrales, estas grandes iglesias, van a estar tan fuertemente detalladas, decoradas, porque son el elemento para multiplicar y difundir, digamos, ese mensaje religioso. Como no podemos estar moviendo la iglesia y las estatuas, digamos, movilizamos la gente a esos lugares. Entonces ahí aparecen, digamos, estas prácticas de la peregrinación, ¿no? La intención de seguir expandiendo y profundizando el cristianismo. Entonces este es un elemento muy fuerte que va a cumplir, digamos, la escultura, ¿no? Perdón, que ahí está. Y es un elemento también que va a marcar este cambio, ¿no? En la práctica religiosa, ya no solamente que la iglesia como lugar de reunión local, digamos, sino la posibilidad de esto, ¿no? De que venga gente de otros lugares, ¿no? Que esto es un punto muy importante. Acá ustedes en la clase van a encontrar una lista que armamos con la profe que tiene que ver con las características principales que tiene esta escultura, ¿no? Vamos a encontrarnos con una gran cantidad de figuras, ¿no? De rostros, aparecen los rostros, aparecen representaciones bíblicas, ¿no? Aparecen también algunos elementos que no son religiosos, que son más bien decorativos, sobre todo arreglos florales, por ejemplo, que estos van a ser ubicados sobre todo en la parte del ábside. Pero principalmente la gran mayoría de estos elementos van a ser figuras religiosas. Son figuras hieréticas. Hieréticos significa que son figuras rígidas que intentan, digamos, transmitir un mensaje de solemnidad, que son inexpresivas, ¿no? Vamos a ver que no hay perspectiva, ¿no? En los paisajes, por ejemplo. Vamos a ver que se va a adaptar la figura al espacio disponible, ¿no? Hay un elemento muy fuerte acá, que es un elemento muy característico de estos contextos, que se denomina el horror al vacío, horror vacui. Esto plantea que hay que ocupar todo el espacio que sea posible para la composición. Es decir, no hay que dejar un espacio vacío. Entonces, cuando nosotros miramos cualquier obra, vamos a ver que tanto en la pintura como en la escultura se va a dar este principio de horror vacui, ¿no? El temor al vacío o el miedo al vacío, se lo ha planteado de esa manera, porque digamos, cuando nosotros miramos cualquiera de estas construcciones o estas obras, vemos que no hay espacio en blanco. Está todo lleno con algo, siempre hay algo, ¿no? También vamos a encontrar, digamos, una perspectiva jerárquica en las expresiones de las esculturas. El personaje de mayor importancia va a ser el personaje de mayor tamaño, ¿no? Entonces aparece como una imagen, pero desproporcionada. Bueno, podemos ver en estas imágenes que estamos viendo acá, que el personaje de mayor jerarquía siempre tiene un tamaño mayor, ¿no? Entonces esto también es una particularidad de esta forma, digamos, de expresión, ¿no es cierto? Una tendencia a la geometrización y a la simetría de las formas y el uso de la policromía, ¿no? Esto es decir, aparece la utilización de diferentes colores. También vamos a encontrar otra escultura, que es una escultura, que es la escultura realizada en madera, ¿no? Sobre todo, estas se van a usar con dos fines muy particulares. Uno va a ser la representación de María, ¿no? De la Virgen, y otro va a ser la representación de la crucifixión. Esos son los dos elementos en donde va a aparecer la escultura en madera, es decir, el tallado en madera, que están fuertemente decoradas por la pintura y acompañadas por la pintura. Esto también es
interesante poder tenerlo en cuenta. Perdón, y el tercero, donde se utiliza la madera, es el descendimiento de la cruz, digamos, ¿no? Como son como los tres elementos donde va a aparecer esto. En relación a la pintura, también acá vamos a ver antes de pasar la pintura, la elaboración o el detalle de lo que se conocen como las fachadas de estas iglesias. Esta imagen que aparece acá, que se denomina este arco, que es el tímpano, se le va a denominar, que va a ser un elemento muy decorativo, ¿no? Y por lo general siempre va a estar en los ingresos de las iglesias o de las catedrales, y va a tener va a cumplir una función muy importante en términos de expresar, ¿no? estos mensajes religiosos con mucha claridad, ¿no? Ahora sí, en relación a la pintura, el elemento principal siempre está vinculado con su disposición al servicio de la arquitectura. Entonces, acá nosotros vamos a ver que no solo está al servicio de la arquitectura, sino también al servicio de la escultura, digamos. Vamos a poder distinguir dos grandes tipos de pintura: la pintura mural al fresco, ¿no? Que es la manera en que se van a decorar los muros, las bóvedas y los ábsides de las iglesias, y la pintura al temple, o pintura sobre tabla, que era, digamos, sobre todo para la elaboración de los altares, ¿no? El altar, por su peso, ¿no? Necesariamente tendría que ir realizándose en madera y después se iba como armando, digamos, para colocarlo definitivamente en el lugar, ¿no? Entonces, en estos dos vamos a aparecer con gran claridad la utilización de la pintura como elemento de decoración y también de transmitir este mensaje religioso que permanentemente está puesto al servicio de la arquitectura y obviamente de la religión, ¿no? Porque recordemos que estos lugares son lugares de peregrinación. Entonces hay que aprovechar que se moviliza una gran cantidad de personas para dejar en claro los mensajes religiosos. Entonces esto es un elemento muy importante. Vamos a ver acá, digamos, en relación a la pintura, algunas características muy similares a la escultura, ¿no? La adecuación al espacio disponible de la arquitectura, la ausencia de perspectivas, el horror vacui, de nuevo, no dejar un espacio vacío, ¿no? Esta perspectiva jerárquica, la tendencia a la geometrización, la definición de las formas mediante la utilización de colores uniformes y de contornos con trazos oscuros, y una amplia variedad cromática, como pueden ver en las imágenes, ¿no? Que se aprecia, digamos, esta utilización múltiple de colores, ¿no? Y también vamos a encontrar, digamos, como dos grandes líneas, ¿no? Que lo organizan así, digamos, de expresión de la pintura, que se presentan en formas de estilos, digamos, un estilo franco-románico y un estilo más de carácter bizantino, ¿no? Que acá vamos a llegar. Uno que es, digamos, mantiene, digamos, un poco más las tradiciones de ese arte y de la cultura bizantino, y otro, digamos, que plantea una nueva forma de expresividad de las imágenes y también de la utilización de los colores, ¿no? Estos elementos van a ser muy, muy importantes para diferenciarlos, digamos, en esta heterogeneidad que mencionamos al principio, dependiendo de las regiones, la utilización de una forma, de un estilo u otro, ¿no? Y por último, ustedes van a encontrar en la clase que dejamos a modo de análisis, también como elemento de para la reflexión de este estilo, digamos, sobre todo en la arquitectura, que es el Pórtico de la Gloria, ¿no? Esta construcción que es, digamos, se encuentra en tiene, digamos, una caracterización como parte del periodo románico tardío, digamos, ¿no? Pero también va a marcar, o es la mejor, digamos, expresión
de esos elementos que mencionamos cuando hablamos de las características del arte románico. Bueno, en esto, aquí lo podemos ver con total claridad, sobre todo lo que vinculamos a la arquitectura y a la escultura, ¿no? Podemos encontrar estas particularidades de el horror vacui, ¿no? Que va a ser como uno de los elementos que con mayor claridad, ¿no? Se puede representar en esta imagen. Así que bueno, eso se lo dejamos para la lectura, para que ustedes puedan profundizar un poco más estos elementos específicos, ¿no? Y bueno, nada, eso. Este es, digamos, el pórtico de la Catedral de Santiago de Compostela, ¿no? También los invitamos a que busquen más imágenes sobre estas catedrales y estas iglesias, y que puedan comparar, digamos, con lo que veníamos viendo, ¿no? Sobre todo en términos de los tamaños, que cómo va cambiando esa distribución de los espacios, y cómo cambia esto que... sí, totalmente. Cómo cambia, digamos, acá algo que creo que lo termina perfeccionando el arte gótico, que vamos a ver la clase próxima, pero empieza acá, digamos, un proceso de transformación de la iglesia, ya no como meramente un edificio, digamos, de práctica religiosa, sino como un lugar de difusión de la propia religión. Entonces, bueno, nada. No sé si hay alguna duda, alguna consulta, profe, si quiere agregar algo. No, por mí está bien. No sé si tienen alguna duda que puedan expresar. En la clase van a encontrar... Esto del arte del gótico, después como que se expandió bastante, porque no es solamente en Roma, ¿o no? No, es, digamos, todas estas expresiones artísticas, el románico, por ejemplo, se convierte en el primer estilo internacional, ¿no? ¿Por qué? Porque este estilo, digamos, como lo toma la Iglesia Católica, lo expande a lo largo de toda Europa, ¿no? Y lo mismo va a pasar con el gótico y con los que van a venir después, digamos, empiezan a tener un estilo propio de construcción, ¿no? Y es un estilo de carácter religioso, por lo tanto, ya empieza a haber como una norma de cómo debe construirse. Todavía acá vamos a ver que encontramos una heterogeneidad en las regiones, digamos, estamos en un proceso de transición, ¿no? Pero con el tiempo vamos a ver que esto cada vez se va a ir unificando con mucha mayor fuerza y con mucha mayor claridad, ¿no? Y termina siendo, ¿no? Convirtiéndose en estilos universales, digamos, que en todos lados nosotros donde podamos ir y estar vinculados a elementos religiosos, vamos a encontrar por ahí no una construcción románica, pero sí elementos, por ejemplo, de la decoración de la escultura, claro, que tienen el carácter románico, ¿se entiende? ¿No? Sí. Bueno, esto como elementos que van a ir marcando, ¿no? Este estilo religioso. Bien, gracias. Y, perdón, me gustaría hacer un aporte que ahora empieza a tener una funcionalidad la arquitectura religiosa. Entonces, por eso es que se va a expandir primero desde el arte románico, después del arte gótico, pero como tiene una funcionalidad, es que va a estar presente en casi todo el territorio europeo, porque tiene una funcionalidad, la redundancia, que cumplir, digamos, en el desarrollo de esas sociedades, ¿no? O sea, en el momento que se fragmenta el territorio con la caída del imperio, con la llegada de nuevas religiones, no religiones, pero sí con la presencia del Islam tan cercana, digamos, hay una necesidad de la iglesia de estar presente. En esta época va a ser a través de los monasterios, de las iglesias, de las catedrales,
si lo relacionamos, o sea, el arte románico, yo siempre tengo, ustedes cada vez que piensen en arte románico, acuérdense de monasterios, ¿no? Digo, como para ubicar en tiempo y espacio. Si bien tienen sus características las ciudades medievales, los castillos medievales, cuando veamos hacia el otro movimiento artístico, digamos, la mayor diferencia se va a dar en esta función de la iglesia, ¿no? Y cómo se expresa esa función a través de la arquitectura. Entonces, bueno, acá lo importante era orar, peregrinar, estar presente para el campesino, ¿no? Yo creo que esto lo habíamos hablado, se lo había dicho, esto de poder justificar el dominio o el rol en la vida de cada persona, desde el rey, el señor feudal, hasta el campesino más pobre, por así decirlo. Entonces, bueno, la necesidad de la iglesia de estar cerca para poder difundir este modo de vivir o de pensar y aceptarlo como tal. Y eso va a ser otra la función, con otras transformaciones, digamos, va a ir acompañado de otras transformaciones. Pero sí, piensen eso, arte románico y después el gótico y demás, como, bueno, función, tiene un sentido de ser. Y el modo de mostrarse o de aparecer en la vida de las personas es fundamental. Y bueno, y ahí están las diferencias, cómo va apareciendo, ¿no? Cómo se hace presente. Eso era. Tal cual, así es. Bueno, ¿alguna duda, alguna consulta? Mientras piensan, voy a tomar asistencia. Bueno. Profe, la clase número 10, ¿cuándo la va a subir? ¿Al texto? Ahora lo subimos. El video, estoy tardando en subir los videos porque cuando yo cierro acá la grabación, tarda un tiempo y después me lo manda por mail, digamos, como parte de un archivo del Drive, digamos. Pero cuando quiero descargarlo, como es tan grande el archivo, me dice no se puede hacer el análisis del antivirus, entonces no me permite descargarlo. Así que siempre tardo bastante tiempo, reniego, en descargarlo. Así que por eso demoro un poquito en cargar los videos de la clase. Sí, Cecilia. Profe, sobre este tema vamos a hacer un trabajo igual como las unidades, como las clases anteriores. Cuando terminemos la unidad 4, digamos que es en la que estamos, ahí vamos a hacer otro trabajo. Y vamos a ver, digamos, si podemos ir comparando estos diferentes estilos, ¿no? Para que a ustedes también les quede un poco más ordenado, porque han visto que son varios, digamos, ¿no? Entonces, bueno, para sistematizar y ordenar un poquito esa información, vamos a ver si qué tipo de práctico elaboramos. Excelente, profe, gracias. No, por favor. Y Liliana. Profe, cuando termine el cuatrimestre, termina a mitad de junio. Sí, aproximadamente, sí. Ahí hay el 20 por ahí. ¿Un examen final de toda la materia? Claro, todavía nos falta, digamos, el segundo parcial. Sí. Una vez que alguien aprueba los dos parciales, digamos, queda como regular, y después, sí, cuando te finalice el cuatrimestre, están mesas de exámenes, y ahí, digamos, el que haya quedado como regular es el que haya aprobado los dos parciales, ya haya presentado los trabajos prácticos, puede rendir en carácter de regular un examen final de la materia. Ah, de la materia. ¿Es cuatrimestral la materia? Es cuatrimestral, sí. Ah, bueno. Y ustedes lo pueden rendir a mitad de año, o ahora digamos, o a final de año. Ajá. Y el segundo parcial sería Grecia, Roma. Y el segundo parcial son las unidades que nos quedan, digamos. Románico, gótico, wow. Son por unidades, vos no los medias por temas. Nosotros vimos unidad 1 y 2, el primer parcial, segundo parcial, unidad 3, 4 y 5.
Claro, pero son muchísimos más temas. Parecen, digamos, pero digamos, vos fíjate que las clases son más cortas, digamos, porque son temas bien específicos. Ya no vemos, digamos, un proceso histórico civilizatorio, por ejemplo, egipcio, Grecia, sino que vemos en una misma edad de tiempo diferentes expresiones Distintos artísticas. estilos. Claro, entonces es más fácil estudiar un estilo que una civilización completa, digamos. Ya, gracias. No, por favor. Cecilia. Ya que tocaron el tema de los finales, profe, ¿cómo son? ¿Presenciales los finales? No, ¿Tenemos que son presentar? virtuales, son virtuales. Hacemos un meet, están ustedes, digamos, la persona que rinde y nosotros dos, los profes. Nada más. Pero antes de los exámenes finales siempre tenemos clases de consulta. Si alguien quiere, podemos hacer, digamos, una consulta donde simulamos cómo es un examen final, ¿no? Para que ustedes se queden un poco más tranquilos, ¿no? Perfecto. Así que no está sean buenísimo, problemas. simulador. Está muy bueno, está Sí, muy sí, bueno. sí. Es como una clase de consulta, digamos, como si estuviéramos acá, y lo único que con la profe le hacemos preguntas que podrían ser preguntas de un examen final, digamos. Entonces uno va viendo cómo sería la dinámica. Lo único que están todos presentes y todos podemos hablar, digamos. Esa es la diferencia, pero nada más. Es como una clase de consulta. Gracias, profe. Está bien. No, por favor. Bueno, si no hay ninguna otra duda, ninguna otra consulta, nos vemos la próxima clase. Bueno, Bueno. profe, gracias. Genial, profe, nos vemos. No, por favor, a ustedes. Nos vemos. Gracias, profe. Gracias. Hasta luego. Gracias. Profe. Hasta luego. Chao, hasta luego, Camila. Chao, profe, gracias. Hasta luego. Que esté bien. Voy a detener la grabación.